En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquellos días Jesús volvió a llamar al pueblo y les dijo: Escúchenme todos y traten de entender. Ninguna cosa que entra en el hombre puede hacerlo impuro. Lo que lo hace impuro es lo que sale de él. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él les respondió: ¿Tampoco ustedes son capaces de entender? ¿No comprenden que nada de lo que entra en el hombre puede hacerlo impuro? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago y después sale de su cuerpo. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Y luego explicaba: lo que sale del hombre, eso lo hace impuro, pues del corazón del hombre salen las malas intenciones, inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impuro al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en la quinta semana del tiempo ordinario, año impar, ciclo A, hoy día miércoles 8 de febrero de 2023. Continuamos haciendo la lectura del libro del Génesis. El día de hoy pues es el segundo relato de la creación, es el más antiguo, y nos presenta a un Dios alfarero. Por su parte, en el Evangelio, el autor sagrado nos centra, nos ubica, nos interpela, nos llena sobre que todo lo que Dios ha hecho es bueno y es el hombre que no sigue un camino de rectitud y por ello es responsable de las consecuencias que su actitud acarrea. Escuchemos con atención las maravillas que nos tiene preparado el banquete de la liturgia de la palabra del día de hoy. Primer punto, pureza de intención. El texto dice que ninguna cosa que entra en el hombre lo puede hacer impuro. Lo que lo hace impuro es lo que sale de él. Por lo tanto, debemos centrarnos en lo que dice la Biblia, en nuestro contexto social, político, económico y religioso, en nuestro núcleo familiar y con la ayuda de la gracia evitar que nuestras acciones vayan con una mala intención. Bueno, hay que tomar en cuenta estos contextos porque recordemos que hay mucho secularismo, hay mucha apostasía, ¿verdad? Y es lo que el mundo nos presenta, es decir, cada día más alejarnos de nuestra fe cristiana, ¿verdad? Alejarnos de los valores cristianos, de la ética moral y pues todo lo que nosotros buscamos pues realizar, obrar a la luz de la palabra de Dios. De manera que hay que tener en cuenta todo esto y también tener en cuenta que Dios todo lo creó para nuestra administración y nuestras necesidades. De manera que hay que buscar obrar en cuanto a cuidar el plan creador del Señor. Vemos, por ejemplo, que en el libro del Génesis pues se nos habla de la creación y Dios le da al ser humano la autoridad para someter toda la creación. Entonces es muy importante también tenerlo en cuenta porque es administrar, no dañar ni maltratar la creación de Dios. Por ejemplo, hay deportes que son muy inhumanos, muy crueles, como los toros, por ejemplo, las corridas de toros, que es horrible como vemos que por un deporte, de una manera como recreativa, divertida, van matando a ese pobre animal, ¿verdad? Y las personas disfrutan de ese espectáculo. Bueno, el Señor nos da la creación para someterla, para administrarla, mas no para dañarla, ni tampoco para abusar ni maltratar a los animales. También es importante destacar que a Jesús le importa a la gente y ve que la ley les está encadenando e impidiendo vivir la verdadera libertad de los hijos de Dios. Siempre lo hemos dicho, Jesús vino a dar plenitud a toda la antigua ley, ¿verdad? A todos los mandamientos, todo lo que era pues para ellos la Torá, todo lo que es la Biblia para nosotros el día de hoy. Sin embargo,
también recordemos la palabra cuando dice que se hizo, si el sábado para el hombre para el sábado. Entonces ninguna ley, ¿verdad?, puede esclavizarnos, ninguna ley puede privar al ser humano como creación de Dios de su dignidad, de su plena libertad, de su libertad y su condición para la cual fue creado. Fue creado para alabar a Dios, para amar a Dios y para vivir en comunión de hermanos con el resto de la creación. También quiero recordarte, ¿verdad?, esto de que la ley encadena e impide vivir la verdadera libertad de los hijos de Dios, pues también va pasando por un proceso a lo largo de la historia. Recordemos, por ejemplo, el primer código de ley súper bien elaborado, por decirlo de alguna manera, bien completo, fue el famoso Código de Hammurabi en el año 1800 a.C. Sin embargo, de allí venía lo que luego pues Jesús va a cambiar todo eso, la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Entonces también vemos cómo la ley va evolucionando, ¿verdad?, sobre todo a la luz de la moral cristiana, y Jesús va cambiando todo eso y se va colocando como que cada cosa en su lugar, siempre en pro y en miras de la dignidad del ser humano como creación de Dios. Y lo importante no es mantener la pureza legal, ¿verdad?, ajustándonos escrupulosamente a la letra de la ley, ¿verdad? Jesús llama la atención sobre lo que procede del interior de nosotros, de cada uno de nosotros, lo que se genera en el corazón humano, porque es allí donde reside la fuente de nuestros actos, tanto los actos buenos como los actos malos. En segundo lugar, el pecado. El Señor es bien claro y específico en cuanto a las malas intenciones que salen de nosotros. En lo personal, es sano, ¿verdad?, pasearse por estos pecados que nombra el autor sagrado: odio, asesinato, cualquier vicio, todo lo que menciona el autor sagrado, y ver de qué manera hemos sido cómplices de estas malas intenciones, o incluso nosotros pues haber sido también partícipes directamente de ellas, es decir, que nosotros hemos caído en esos pecados, y en qué forma, contra quién, y las consecuencias y los efectos que por nuestras malas acciones hemos causado en el prójimo. A veces tal vez hemos causado mucho dolor en una persona, incluso en una familia, en un matrimonio, en un grupo de trabajo, en un grupo de la parroquia, ¿verdad? Bueno, creo que es un momento oportuno para que nosotros revisemos un poquito esto, cuáles han sido las consecuencias, los efectos negativos, y en vez de sentirnos desanimados, por supuesto, que no es la idea tampoco, ¿verdad?, es pedir la luz al Espíritu Santo si aún nos sentimos atados o atacados por algunas de esas acciones, algunos de esos pecados, y así liberarnos. Y en tercer lugar, unión filial. Cada corazón es cenáculo del amor de Dios, es decir, en cada uno de nosotros, ¿verdad?, cuando ya hemos tenido ese encuentro con Cristo, ahí Él está allá dentro de nuestro corazón, está ahí en un lugar muy, muy especial dentro de cada uno de nosotros, y por lo tanto somos corresponsables con el plan del Señor para la humanidad. Y por lo tanto, solo en esta unión encontraremos la gracia, la fuerza, la firmeza para no dejarnos seducir y enceguecer por lo que nos ofrece el mundo, sino tener un espíritu contemplativo y recto, con un corazón libre y anhelante de hacer siempre la voluntad de Dios. Se consume